Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estén checando este video. El día de hoy vamos a tener la cuarta clase, un poco más cargada en cuanto a contexto teórico que las anteriores. El día de hoy vamos a ver dos temas que son causalidad e historia natural de la enfermedad. La propia idea de la causalidad ha sido un objeto de largas discusiones en el terreno tanto de la filosofía de la ciencia como de la propia epidemiología. El término causa se refiere al acontecimiento, circunstancia o características que producen un fenómeno o enfermedad. Tal como podemos observar en la imagen que tenemos de este pequeño árbol, las causas son las raíces. Y el problema será el árbol que es sustentado por esas raíces que específicamente son las causas. Finalmente, el problema, junto con las causas, generará un efecto específico que puede ser su fruto o pueden ser las hojas de este pequeño árbol. Luego de este pequeño ejemplo, tenemos que definir qué es causalidad. La causalidad la tenemos que definir porque es un término que se confunde muchísimo y es importante que quede bien definido para poder avanzar en cuanto a este curso. Entonces veamos, la causalidad es el conjunto de acontecimientos, circunstancias o características que producen una enfermedad. Y sí, ciertamente se parece muchísimo, si no igual, a la definición de causa. Pero en epidemiología vamos a tener que la causalidad difiere mucho de la simple y llana forma de palabra causa. Tiene muchísimas más injerencias dentro de nuestra rama y es muchísimo más importante saberla, entender, definirla de manera adecuada y que nosotros podamos también saber qué se deriva de todo lo que es la causalidad. Vuelvo a presentarles un pequeño ejemplo. Tenemos un montón de bolitas que tienen una flecha azul, ¿verdad? Estas bolitas con flechas azules propician en consecuencia alguna acción que finalmente va a ser la pequeña bolita con una flecha roja, la que va a ser una acción o lo que va a ser el efecto esperado de las bolitas azules. Vuelvo a repetir, ¿qué es la causalidad? Y no, yo no dije casualidad. Son parecidas en cuanto a su escritura y su forma de escuchar, pero la causalidad se entiende como la causa o el origen de algo, o también como la condición de causa en una acción o en un fenómeno. Es decir, puede ser la causa del origen de algo y dar un resultado, un efecto o una consecuencia. Y si aún no lo hemos entendido bien, chequemos esta pequeña frase que encontré casualmente en Google y que claramente creo que no dijo Hagrid, pero me gustó lo que decía. Si nada es casualidad y todo es causalidad, entonces el universo nada te da y nada te quita. Todo está programado. Después de esta pequeña intervención de Hagrid, tenemos que dejar de lado ya la causalidad y entrar en definir qué es la tríada epidemiológica. La tríada epidemiológica es el modelo tradicional de causalidad de las enfermedades transmisibles, donde las enfermedades son el resultado de la interacción entre un agente, el huésped susceptible y el ambiente. En el enfoque epidemiológico interesa muchísimo la descripción de los eventos en salud. O sea, a quiénes afectan esos eventos de salud, dónde afectan los eventos de salud y cuándo afectan esos eventos de salud. También el enfoque epidemiológico está orientado a buscar las explicaciones del por qué suceden estos eventos de salud. El proceso de búsqueda de la causalidad permite que tengamos estos acercamientos o estas aproximaciones con el fin de podernos orientar a nosotros como profesionales a la toma de medidas de intervención adecuadas
o en el caso de salud específicamente a la toma de medidas preventivas adecuadas y poder posteriormente dar una evaluación efectiva de esas intervenciones o de esas medidas dadas dentro de ya sea una institución, una comunidad, una población, etc. El concepto de causalidad en epidemiología y en salud ha cambiado a través del tiempo en las distintas épocas y por diferentes enfoques. El enfoque epidemiológico considera que la enfermedad en la población, primero, no ocurre por azar. Segundo, que no se distribuye de manera homogénea. Y tercero, que no tiene factores a los cuales estar asociada. Junto a todo lo anterior, tenemos que tener claros los objetivos de la causalidad, observando que el primer objetivo es la identificación de los factores o agentes que causan las enfermedades y como segundo objetivo, el reconocer la importancia de la causa y de la causalidad en epidemiología. Esto como medio para la descripción y dar una explicación de la dinámica de salud a nivel de la población. Y todo esto lo hacemos mediante la identificación de los elementos que componen todo lo que es la tríada epidemiológica. Tenemos que reconocer también que la epidemiología en la actualidad tiene como objetivo el brindar los elementos necesarios para poder promover salud y poder prevenir enfermedades. Recordemos que en clases anteriores ya hemos hablado de los enfoques epidemiológicos, tanto del siglo XVI, XVII, XIX, XXI, que es el que estamos viviendo, y cuál es el que actualmente estamos manejando y cómo se ha ido cambiando el enfoque epidemiológico a través del tiempo. Ahora, que ya definimos la causalidad, tenemos que entender las variables que componen la causalidad. Y primeramente debemos entender que la observación de dos variables nos revelará una asociación perfectamente definida que sobrepasa en muchísimo lo que se podría atribuir a lo que es el azar. Por lo tanto, se debe tener en cuenta los aspectos de dicha asociación para poder decidir si esta es o no es una relación causal. Pero debemos saber que las asociaciones causales pueden ser reales o pueden ser falsas. Y para esto, este simpático señor llamado Bradford Hill fue quien señaló las directrices para juzgar si una asociación era causal o no lo era. El señor Bradford Hill en 1965 señala esas directrices para poder dar el veredicto, por así decirlo, si una asociación era o no era causal. Todo esto en base a la observación. Recordemos que epidemiología específicamente se enfoca mucho en la observación y en el análisis. Bradford Hill nos presenta varias directrices que vamos a ver a continuación. La primera directriz que indica Bradford Hill es la de la secuencia temporal, donde nos indican que es claro que si se cree que un factor es la causa de una enfermedad, la exposición a ese factor debe estar presente antes de que la enfermedad se desarrolle. La relación temporal entre exposición y enfermedad es importante no solo para poder aclarar el orden de estas y cómo se producen, sino también para conocer la duración del tiempo o del intervalo entre que se da la exposición y que se presenta la enfermedad. Por ejemplo, la relación que tiene el tabaco y el cáncer se ha comprobado y se ha estudiado desde hace muchísimos años. Y en este caso podríamos decir que el factor fumar se asocia con un incremento del riesgo de padecer cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de boca, cáncer de esófago, etc. Sin embargo, usted podrá pensar en este momento, oye, sí, puede dar cáncer, pero no solo fumar da ese tipo de cánceres, ¿cierto? Hay otros factores que podrían estar involucrados. Sí, tomemos bien la definición de secuencia temporal. Estamos hablando de que se cree que el factor es la causa de la enfermedad. No estamos definiendo que sea específicamente ese factor relacionado directamente a la enfermedad.
¿sí? Obviamente, los estudios nos han dicho a nosotros que si te expones a fumar o al humo de tabaco y demás, tienes un riesgo un poco más alto que los demás que no se han expuesto a poder padecer este tipo de patologías. A esto se le puede llamar secuencia temporal. Recordemos, las directrices están aisladas. Todas las directrices juntas ya funcionan diferente. Como segunda directriz tenemos la fuerza de la asociación. Y este es el principio básico sin el cual no se puede hablar de causalidad. La fuerza de asociación se mide mediante riesgo relativo, o en estadística también se llama odds ratio. Cuanto más fuerte es la asociación, más probable que la relación sea causal. O si lo decimos de una manera diferente, la fuerza de la asociación es la magnitud con que se puede incrementar el riesgo de desarrollar un efecto cuando se presenta una exposición a un factor en específico. Por ejemplo, la fuerza de la asociación, en el caso de este ejemplo, donde tenemos asociación entre suplementos de ácido fólico y los defectos del tubo neural. Quiere decir que en muchos estudios se ha comprobado que la ausencia del factor, que en este caso es el suplementar a una mujer embarazada con ácido fólico, puede propiciar que se presente la enfermedad, que en este caso son los defectos del tubo neural. Y dice que si en presencia de ese factor, o sea que si yo vengo y suplemento a toda mujer en edad fértil o embarazada, tengo muchísimos chances de poder prevenir esa enfermedad. A eso se le llama fuerza de asociación. Simple y sencillamente, ¿qué tan fuerte tiene que ser la relación que tienen esos dos factores para que a falta de uno se genere el otro? Como personal de salud y personal que trabaja en una institución sanitaria, podemos ver un montón de ejemplos de este tipo. Pero decidí tomar este del ácido fólico y los defectos del tubo neural porque es el más simple de entender. O sea, fácil, no tenemos ácido fólico, seguro vamos a tener defectos del tubo neural en un niño a la hora de nacer. Y si lo implementamos, no lo tenemos, simple y sencillamente, ¿verdad? A eso se le llama fuerza de asociación. Como tercera directriz, tenemos la relación dosis-respuesta, que se entiende que a medida que la dosis de la exposición aumenta, el riesgo de la enfermedad también lo hará. Por ejemplo, la radiación y sus efectos a largo plazo en la salud debido a exposiciones o contaminaciones. Dependiendo de la dosis de radiación, pueden tener un riesgo mayor de tener cáncer en etapas posteriores de su vida, esas personas que se hayan expuesto. Por ejemplo, los técnicos en rayos X o los radiólogos son un ejemplo importante de este tipo de riesgo y es por ello que constantemente deberían hacerse evaluaciones en este personal o implementar varias medidas preventivas para poder detectar y medir sus niveles de radiación y poderles darle periodos de desintoxicación a este personal. Y así evitar que en cuanto a la dosis que se vaya a estar impregnando en ese usuario, en ese paciente, en ese personal, vaya a hacer que corramos un riesgo mucho más alto de que desarrollemos algún efecto cancerígeno. Como cuarta directriz tenemos la repetición o reproducción de las observaciones. Esto quiere decir que si la relación es causal, es de esperarse que ésta se encuentre de forma reproducible en distintos estudios o en diferentes poblaciones, pero bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, el test de FIND-RISK es un test predictivo que fue desarrollado en Europa para poder detectar pacientes con riesgo de tener o riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Este test ha sido parte de varios estudios fuera de Europa, incluyendo poblaciones latinoamericanas. ¿Esto qué nos indica? Que sí es un estudio que se puede reproducir en otras poblaciones
Y no solo reproducir, el test de Feinreich ha sido eficiente en otras poblaciones. Esto quiere decir que es funcional. Entonces, a eso se deriva la repetición o la reproducción de las observaciones. Como quinta directriz tenemos la plausibilidad biológica. Se refiere a la coherencia con el conocimiento biológico actual, simple y sencillamente. Con toda la evidencia sustentada hasta este punto, hay que lograr explicar lógicamente el mecanismo del daño mediante el cual un agente etiológico produce un efecto en la salud de un huésped. Yo les pongo aquí el ejemplo de la oncocercosis. La oncocercosis es una enfermedad causada por el nematodo filarial Onchocerca volvulus, o también dicho Onchocerca volvulus, y se produce por vectores. El vector de esta enfermedad es la mosca negra, que se reproduce en los ríos, se reproduce en los arroyos y normalmente afecta a comunidades rurales y puede causar desde ceguera en los pacientes hasta enfermedades de piel agresivas, incluso la epilepsia. Si miramos la imagen, vemos que los gusanos adultos se encapsulan en el tejido fibroso del huésped y forman nódulos o pequeños quistes en la piel y se van moviendo a través de estos tejidos dérmicos hacia otros tejidos como los tejidos oculares o incluso hasta el sistema linfático. Y llegando al sistema linfático ya pueden habitar o contaminar órganos internos inclusive. En esta clase sería muy largo explicarles la fisiopatología y las manifestaciones clínicas que se tienen de la oncocercosis, pero sí se entiende la plausibilidad biológica al ver que este ciclo mediante el cual este agente logra dañar a un huésped y logra tener un efecto negativo en la salud es como un círculo vicioso, ¿verdad? Tiene coherencia en cuanto a al desarrollo del daño a la salud. Hay arroyos, hay contaminación, hay una mosca, la mosca se posa en la piel, inocula el virus y ahí es donde se produce el ciclo de enfermedad ya dentro del huésped. A eso es lo que se le llama plausibilidad biológica. Como sexta directriz se encuentra la consideración de explicaciones alternativas. Esto quiere decir que para que podamos juzgar si una asociación descrita es causal o no, es importante considerar la extensión con la que los investigadores han tenido en cuenta otras posibles explicaciones para el problema que tienen en específico. Y también qué tanta extensión han incluido en esas explicaciones y qué tanto han tomado como puntos importantes para la exclusión de algunas explicaciones en cuanto al problema que se estudia en ese preciso momento. Como séptima directriz se tiene la suspensión de la exposición, que quiere decir que si un factor de riesgo es la causa de una enfermedad, debe esperarse que el riesgo de la enfermedad disminuya cuando la exposición a este factor se reduce o se elimina. Como octava directriz se encuentra la coherencia con otro conocimiento, que significa que si la relación es causal, es de esperarse que las observaciones sean coherentes con los datos, ¿verdad? Y como novena y última directriz, según el señor Bradford Hill, se encuentra la especificidad de la asociación, que quiere decir que una asociación es específica cuando una cierta exposición se asocia solo a una enfermedad. Esta es la más débil de todas las directrices, ya que sabemos que todos los efectos, los problemas o las enfermedades se consideran multifactoriales. Con las directrices ya descritas, podemos entrar ya de lleno a los tipos de relaciones causales que tenemos. Primero,
Entendamos que las relaciones causales pueden ser directas o pueden ser indirectas. Y en la relación causal directa se tiene un factor que es el que causa directamente la enfermedad, pero que no tiene ningún paso intermedio. No así en la relación causal indirecta, en donde un factor causa una enfermedad, pero solo se va a producir esta enfermedad a través de uno o más pasos intermedios. Para que entendamos estas dos definiciones, podríamos mencionar la radiación como un ejemplo de causa directa para causar cáncer, por ejemplo, y como una indirecta la hepatitis, que es la inflamación que sufre el hígado, que para poderse desarrollar pueden ser necesarios varios factores, como un virus, la mala higiene de alimentos, incluso el uso de medicamentos asociados a estupefacientes, inmunidades, que tenga o no tenga la persona la inmunidad como tal. Estos dos ejemplos son ejemplos muy básicos para que podamos entender el tipo de relación causal directa e indirecta. Ya conociendo que las relaciones causales pueden ser directas e indirectas, podemos entonces ahora entender que cuando una relación sea causal, esta puede ser o puede pertenecer a 4 tipos de relaciones causales posibles. Primero, que sea necesaria y suficiente. Segundo, que sea necesaria pero no suficiente. Tercero, que sea suficiente pero no necesaria. Y cuarto, que no sea ni suficiente ni necesaria. Y sí, se escucha muy confuso, pero vamos a ver cada una de ellas de forma específica. Cuando hablamos de una relación causal necesaria y suficiente, estamos hablando de que un factor es necesario y es suficiente para producir una enfermedad. Sin este factor, la enfermedad nunca se produce, o sea que el factor es necesario. Y en presencia de ese factor, la enfermedad siempre aparece, o sea que el factor es suficiente. Esta situación es rara, siendo honestos, pero no es difícil de ejemplificar. Por ejemplo, los factores genéticos en efecto podrían ser necesarios para producir, por mencionar alguna enfermedad, la anemia drepanocítica o la anemia falciforme. O también podríamos mencionar algunas enfermedades infecciosas en donde existe la exposición y tiene que presentarse la enfermedad. Sin embargo, raramente se establece una relación de 1 a 1 entre la exposición de la enfermedad y la presentación de esa enfermedad. El segundo tipo de relación causal es la necesaria pero no suficiente, que quiere decir que cada factor es necesario, pero que no es suficiente por sí mismo para poder causar la enfermedad. Son necesarios múltiples factores en una secuencia de tiempo específica. El ejemplo de la tuberculosis ilustra muy bien esta situación, porque existe el bacilo tuberculoso de Koch, que es un factor necesario para provocar la enfermedad, aunque su presencia pueda no ser suficiente para producir la enfermedad en algunos sujetos infectados. De este modo, pues serían necesarios múltiples factores para poder desarrollar la tuberculosis, como por ejemplo sufrir de alcoholismo, sufrir de desnutrición, tener hábitos de drogadicción, sufrir hacinamiento. Y así yo les podría seguir mencionando muchos otros, como tener inmunodeficiencias o incluso vivir en pobreza, ¿verdad? Para poder seguir metiendo más factores y más factores para asociarlos al bacilo de Koch y así poder desencadenar la tuberculosis. Es necesario que los factores interactúen entre sí para poder desarrollar la enfermedad en específico. El tercer tipo de relación causal es la suficiente pero no necesaria, en la cual el factor solo puede producir la enfermedad, pero también hay otros factores que están actuando solos y que pueden producir la enfermedad. Por ejemplo, la exposición a la radiación o la exposición al benceno pueden producir cada una de ellas leucemia.
Pero puede producirse la leucemia sin que estas dos tengan una presencia una en la otra. Pero incluso en esta situación, el cáncer no puede que aparezca o puede que no aparezca en todos los que se exponen a la radiación o los que se exponen al benceno. Entonces, se considera que ninguno de estos factores es meramente necesario. Probablemente otros cofactores sí lo sean. Por lo tanto, para esto, el criterio de suficiente raramente se cumple con un solo factor. Por último, tenemos la relación causal que se denomina ni suficiente ni necesaria. O sea, ni fu ni fa. Pero, para que se entienda bien, el factor no es suficiente ni tampoco es necesario por sí mismo para producir una enfermedad. Este modelo es uno de los más complejos de los 4 tipos y es el más difícil de ejemplificar. No quiere decir que no hayan ejemplos, solo que es un poco complicado. Vamos a observar que les voy a colocar un ejemplo, que en este caso me gustaría utilizar el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio puede ser producido por personas que tengan hábito de fumar y que tengan niveles altos de colesterol, pero no es necesario tal cual que existan estos dos factores para que se desencadene el infarto agudo de miocardio. Y tampoco es suficiente únicamente estos dos factores para poder provocar el infarto agudo de miocardio. Obviamente el tabaquismo como un factor de riesgo sí puede aumentar el infarto agudo de miocardio, pero no puede provocarlo como tal. El aumento de colesterol puede provocar el aumento del riesgo pero no provoca realmente el infarto agudo de miocardio, no es la razón contundente por la cual se desarrolla. Si no, imagínense cuántas personas fumadoras o con dislipidemias pues tendríamos un infarto agudo de miocardio todos los días. Como segunda parte tenemos el ejemplo de la hipertensión asociada a la historia familiar y que estas dos en conjunto puedan ocasionar un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, no es suficiente para producirlo estas dos, ni tampoco es indispensable para que se desarrolle la enfermedad. Porque la hipertensión sí es una enfermedad cardiovascular, en efecto, pero no todos los hipertensos van a tener un infarto agudo de miocardio. Y sí, la historia familiar también es un aporte importante en cuanto al riesgo que podemos tener de padecer un infarto agudo de miocardio, pero solo con la historia familiar asociada a hipertensión no tenemos hecha la jugada para que nos dé un infarto agudo de miocardio, sino imagínense cuántas personas hipertensas tendrían un infarto agudo de miocardio todos los días, viendo que la hipertensión es una de las enfermedades crónicas más distribuidas dentro de nuestro país. Entonces no son suficientes ni tampoco son necesarias para poder desarrollar el infarto agudo de miocardio. Ahora, otros factores asociados podrían ser el estrés y la obesidad. Sin embargo, es sabido que el hecho de tener sobrepeso sí es un riesgo, mas no es un factor desencadenante para el infarto agudo de miocardio. ¿Puede producirse en una persona obesa un infarto agudo de miocardio? Claro que sí, pero también en una persona que no sufre de obesidad. Entonces no podemos decir que el factor de obesidad es desencadenante de una enfermedad, en específico del infarto agudo de miocardio. Ahora, el estrés, también como una enfermedad aunada a la obesidad, no es una razón o un factor suficiente ni tampoco necesario para provocar los infartos agudos de miocardio, porque si no volvemos a decir lo mismo, o sea, ya se imaginan cuánta gente que está sufriendo estrés laboral, estrés familiar, estrés a nivel estudiantil incluso, podrían sufrir un infarto agudo de miocardio. No son ni suficientes para generar el infarto, ni tampoco son necesarios para que se pueda generar el infarto. Hay muchos pacientes, hay muchas familias que
tienen por historia en algún momento infartos agudos al miocardio que son súbitos. No había una historia previa de patología, no habían historias previas con factores de riesgo, únicamente es un infarto agudo súbito. Y no fueron necesarios ninguno de los otros factores, ¿verdad? Entonces a eso se le denomina cuando no es ni suficiente ni necesario. Ya explicados los 4 tipos de relaciones causales, me gustaría que les voy a mostrar otra forma de ejercicio para que podamos entender un poco mejor los tipos de causalidad. Porque aquí los desglosé con estos ejemplos que son como siento yo que son como muy cerrados, pero quisiera exponerlo con otras patologías y con otros factores para que podamos usar el análisis y podamos dilucidar qué tipo de relación causal es la que estamos teniendo. Para esto vamos a utilizar este pequeño cuadro donde yo les presento una enfermedad y un factor causal, que en este caso son 4 ejemplos, y vamos a ver si es una causa necesaria y si es una causa suficiente para poder determinar el tipo de relación causal al que nos estamos afrontando. El primer ejemplo es la trisomía 21 en relación al síndrome de Down. El síndrome de Down es una condición genética compatible con la vida y la trisomía 21 es una de las condiciones genéticas que nos ofrece un par extra del cromosoma 21 dentro de la cadena de ADN. Ahora, yo quiero relacionar estos 2 factores. Y la pregunta que me tengo que hacer yo es, ¿la trisomía 21 tal cual, solo la trisomía 21, es necesaria para la enfermedad y provocar el síndrome de Down? La respuesta en este caso sería que sí. Sin la trisomía 21 no hay otro factor que desencadene el síndrome de Down. Entonces, me hago la otra pregunta. ¿Se consideraría una causa suficiente únicamente la trisomía 21 para provocar el síndrome de Down? La respuesta es que sí. De igual forma, solo con tener este par extra del cromosoma 21 dentro de la cadena de ADN es suficiente para producir la enfermedad. Entonces estamos hablando de que esta relación causal de la trisomía 21 con el síndrome de Down es una relación causal de tipo directa, suficiente y necesaria. Veamos el otro ejemplo. El bacilo de Koch. Ay, se me fue una gota. El bacilo de Koch y la relación que tiene con la aparición de tuberculosis pulmonar. Volvemos a hacer el mismo análisis, volvemos a hacernos las mismas preguntas. Este ejemplo ya se los he puesto antes. Entonces, la pregunta es, ¿el bacilo de Koch es necesario para producir la enfermedad? La respuesta es que sí. En efecto, si el bacilo no está presente, no hay enfermedad. Pero la otra pregunta es este bacilo de Koch suficiente para provocar la enfermedad? La respuesta ya le he dado en otros ejemplos y es que no. En realidad, para producirse la enfermedad sería necesario no solo que el bacilo de Koch esté presente, sino que éste interactúe con otros factores para poder desencadenar esta enfermedad. Entonces, el bacilo de Koch tiene una relación causal de tipo necesario, pero no suficiente para la enfermedad de la tuberculosis pulmonar. Como tercer ejemplo, tenemos la radiación y la relación que tiene con las malformaciones congénitas. Volvemos a hacer este ejercicio. Preguntémonos, ¿realmente es necesaria la radiación sola para causar malformaciones congénitas? Y la respuesta es, aunque esto no lo crea, que no. Realmente la radiación no es necesaria como causa para generar malformaciones congénitas. Existen y se sabe y nosotros sabemos que hay otros factores que pueden provocar de igual manera las malformaciones congénitas. Por ejemplo, el uso de algunos medicamentos, el uso de algunos estupefacientes, los hábitos que tengan las mamás y demás. Entonces,
no es una causa necesaria como tal para poder generar una malformación congénita. Entonces ahora preguntémonos, ¿será la radiación suficiente para generar las malformaciones congénitas? ¿Suficiente sola para generar malformaciones congénitas? Y no es necesaria, pero en este caso, para generar la malformación congénita sí es suficiente. Y en efecto, puede generar solita ella las malformaciones congénitas. Ejemplo de esto es lo que sucedió en Chernobyl cuando fue el accidente de la planta nuclear. Cuando se dio el accidente, se dispersó una cantidad de radiación altísima, tanto cerca como en otros lugares aledaños a Chernobyl. Esto afectó a mujeres en edad fértil, afectó también a mujeres que estaban gestando y nos dio una tasa de malformaciones congénitas muy alta post el accidente. Mujeres que estuvieron expuestas en un periodo de organogénesis del feto sí tuvieron productos con malformaciones congénitas, y mujeres que sufrieron exposición en la edad fértil también sufrieron algunos, no todos, sus hijos, pero sí algunos tuvieron malformaciones congénitas secundarias al nivel de radiación, a la dosis de exposición que tuvo la mujer en ese momento, ¿verdad? En este caso, entonces, sí es suficiente la radiación por sí sola para generar las malformaciones congénitas, pero no es necesaria estar presente todo el tiempo para que éstas se puedan presentar. Y por último, la relación causal que tiene la obesidad con la diabetes. Volvemos a hacer el ejercicio. ¿Es realmente necesaria la obesidad para que se produzca la diabetes? Y la respuesta es que no. Realmente la obesidad no es una causa necesaria para poder generar la diabetes. Hay pacientes que no necesariamente tienen que ser obesos o son obesos y ya cursan con esta enfermedad o corren con un riesgo alto de padecerla. Entonces, no se considera la obesidad necesaria para que la diabetes sea presente. ¿Se considera entonces la obesidad una causa suficiente para producir la diabetes? La respuesta es que no. En realidad no es suficiente solo la obesidad para generar la diabetes. Para que la diabetes aparezca como enfermedad es necesario que existan múltiples factores asociados a la obesidad, si ustedes lo quieren poner ahí, o sea, si quieren poner ese factor de manera explícita. Pero tampoco es necesario que la obesidad esté presente para que se desencadenen con otros factores y que se dé la diabetes como tal. Entonces, en este caso, la obesidad tiene una relación causal con la diabetes de ni suficiente ni necesaria. Después de estos ejemplos, yo espero que hayan sido de su ayuda para que entendieran mucho mejor los tipos de relaciones causales que tenemos, y hay que saber que los modelos de causalidad tienen importantes implicaciones para la prevención de las enfermedades y tienen que ser vistos a la luz de que la asociación estadística encontrada no siempre significa causalidad y debe ser demostrado con otros criterios para establecer este tipo de relaciones. No estamos tratando con datos, estamos tratando con personas. Por eso es de que solo el tema estadístico no nos es suficiente. Y bueno, con esto estaríamos cerrando el tema de causalidad y pasaríamos ahora a la historia natural de la enfermedad. Sepan que era necesario hablar primeramente de lo que era causalidad para poder entrar al tema de la historia natural de la enfermedad. Esto es debido a que como nosotros, como seres humanos, desde siempre estamos buscando explicar fenómenos naturales y pues para ello recurrimos a diferentes modelos didácticos que nos puedan permitir describir de alguna forma las observaciones y también decidir cómo aprovechar el conocimiento que va a derivar de ese tipo de observaciones.
así es como se dieron muchas de las cosas que nosotros ahora conocemos. Por ejemplo, las directrices que nos dejó Hill con el hecho de las relaciones causales, los distintos enfoques epidemiológicos, la historia del auge de la epidemiología. Todo se dio en base a la observación. Sepan también que ya en esta clase no voy a estar dando definiciones anteriores que se han dado en otras clases. Voy a empezar a utilizar el vocabulario que ya hemos ido aprendiendo poco a poco para que ya entremos en detalle de lo que estamos hablando de la rama, ¿verdad? Bueno, ya con todo lo anterior descrito, tenemos que saber que en el caso del proceso salud-enfermedad, las afecciones que sufría el ser humano desde la antigüedad fue modificándose por el uso de plantas medicinales y por las prácticas de diversos procedimientos que en ese momento pues podían implicar el uso de calor, el uso de frío, en algunos casos baños en aguas termales y otros tantos, ¿verdad? Y fue por medio de la observación sistemática de esos mismos procesos que fue realizado por muchos investigadores que se llegó a la descripción de lo que conocemos ahora como la historia natural de la enfermedad, definiéndose como el curso del padecimiento desde el inicio hasta su resolución. La historia natural de la enfermedad se encarga de observar, analizar y describir el curso natural de esa enfermedad sin la interacción médica dentro de la patología. Se parte del estado de salud y se termina en la resolución, la cronicidad o la muerte del enfermo. El proceso de la historia natural de la enfermedad se inicia con la exposición de un huésped. Este huésped es susceptible a un agente causal y sin intervención de los servicios terminan con una recuperación, con la cronicidad de la patología, con la discapacidad subsecuente de la patología o la muerte del paciente. En este diagrama que se presenta se ve el modelo tradicional de la historia natural de la enfermedad y su relación con los distintos niveles de prevención que fueron propuestos por los investigadores Liville y Clark, y que también se delimita claramente el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, siendo el periodo prepatogénico aquel periodo antes de la enfermedad, por eso se llama prepatogénico, y que refleja el momento de la interacción del agente, del ambiente y del huésped. Ahora bien, el periodo patogénico es aquel donde se muestran los cambios que se presentan en el huésped una vez que el factor haya realizado un estímulo efectivo o que el agente causal o etiológico haya realizado ese estímulo efectivo. Y por último, el horizonte clínico, que es la línea media que marqué de primero, marca el momento en el que la enfermedad es aparentemente clínica. Sin embargo, yo considero que este diagrama es complejo. Me gusta mucho más el diagrama anterior, creo que es mucho más fácil de entender. En este les explico nuevamente. El periodo prepatogénico es aquel antes de esa fase que se da previo al inicio de la enfermedad y que el ser vivo, que puede ser un humano o un animal, no va a presentar manifestaciones clínicas ni tampoco va a presentar cambios celulares, no vamos a tener cambios tisulares ni vamos a tener cambios a nivel de los órganos. Y también depende mucho y se conforma de las condiciones del huésped, las condiciones del agente y las condiciones del medio ambiente. Y el periodo patogénico es aquel donde se presenta la enfermedad. Estamos viendo que está en una línea atravesando todo este diagrama, donde dice periodo patogénico. Y acá ya se muestran los cambios per se que están en el huésped una vez que el agente etiológico o el agente causal haya dado un estímulo efectivo. Y si ya lo notaron, pues nosotros ya introducimos 3 definiciones nuevas: periodo prepatogénico, que ya lo definí, periodo patogénico, que también ya lo definí, y prevención.
La prevención se define como aquellas acciones que previenen la ocurrencia de enfermedades. Acciones que están orientadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de las enfermedades o de las discapacidades, o si ninguna de estas es factible, retardar el progreso de la enfermedad y de la discapacidad. Es importante señalar que el modelo de prevención de los investigadores Livell y Clark consideraba únicamente los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. Y recientemente se han incorporado la prevención primordial, que va previo a la primaria, y la prevención cuaternaria, las cuales vamos a ver a continuación, porque este modelo remarca la importancia de las diferentes medidas de prevención que se pueden llevar a cabo dependiendo del momento en el que se encuentre la enfermedad. Voy a estar definiendo cada uno de los niveles de prevención en salud. El primero va a ser la prevención primordial, que es la que está constituida por las condiciones, acciones y medidas que minimizan los riesgos a la salud y por lo tanto inhiben la ocurrencia y establecimiento de procesos y factores. Esos factores pueden ser factores ambientales, factores económicos, factores sociales, factores culturales e incluso factores del comportamiento. Entonces, esos procesos y esos factores se sabe que incrementan el riesgo de las enfermedades. La prevención primordial se logra a través de múltiples políticas saludables, de múltiples políticas públicas y privadas, y acciones que pueden considerarse intersectoriales, que están dirigidas al total de la población. Este nivel de prevención es el más recientemente conocido y está orientado a modificar o establecer, o incluso modificar y establecer nuevos patrones sociales, patrones económicos y patrones culturales que procuren mejorar la calidad de vida y que por ende logremos disminuir aquellos factores conocidos que contribuyan a la presencia de la enfermedad y a los riesgos específicos de esta. El propósito de la prevención primordial es crear las condiciones económicas, crear las condiciones medioambientales y crear las condiciones sociales que favorezcan la salud y que minimicen la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Ya que si mejoramos las condiciones, pues lógicamente se evitarán los daños a la salud. Como ejemplos de la prevención primordial podríamos contar con centros asistenciales adaptados a los requerimientos de la población. Estos centros asistenciales pueden ir desde el primer nivel hasta el tercero, o sea, desde los CAIMIS, desde los centros de salud, puestos de salud, CAPS, hasta los hospitales nacionales, departamentales que tenemos en el territorio. Pero que también estos centros asistenciales pudieran pudieran estar adaptados a todos los requerimientos de la población a la que le tienen que servir y que también sean accesibles o que incluso cuenten con personal o con recurso humano disponible para atención, pero también capacitado para esa atención. Otro ejemplo podría ser la reducción de la pobreza en la población, que en ese caso estaríamos hablando de políticas públicas y privadas, ¿verdad? Porque la pobreza impacta directamente en temas de salud de la población. Estos son ejemplos que yo les doy como muy básicos de la prevención primordial, pero existen muchos otros. El siguiente nivel es el nivel de prevención primario, que ayuda a reducir la incidencia de enfermedades a través de esfuerzos personales y comunitarios. Las acciones de prevención primaria se desarrollan en el periodo prepatogénico, antes de la enfermedad, y están encaminadas a la promoción de la salud, como reducción de los riesgos, reducción de riesgos ambientales, el mejoramiento del suministro de agua o el incremento del estado nutricional de las poblaciones. O incluso podríamos hablar de protecciones específicas como las inmunizaciones. La prevención primordial y la prevención primaria
Ambas tienen como tarea básica de salud pública y se incluye dentro de sus objetivos principales la promoción de la salud. Sin embargo, el objetivo principal de la prevención primaria es empezar las estrategias de intervención y evitar que se produzca el estímulo de la enfermedad. Ejemplos de este tipo de prevención pueden ser la vacunación oportuna. Esto quedó bastante bien ejemplificado en temas de COVID-19 y la vacunación que se dio en todo el adulto y adulto mayor, que nos ofrecen a estas alturas casos más leves y una tasa de mortalidad más baja en población que ha sido vacunada. También la vacunación, estaríamos hablando de la vacunación oportuna de los menores, ¿verdad? Otro ejemplo, también en las imágenes podremos ver compañeros que están utilizando mascarilla, gorrito, bata, etcétera, que es el uso de equipo de protección personal y que también quedó bastante bien ejemplificado en COVID, que el uso del equipo de protección personal nos disminuyó la tasa de infección en el personal sanitario que daba la asistencia a los pacientes. Y para podernos ir más para atrás, la vigilancia de peso y la vigilancia de la talla en niños menores de 5 años, como uno de los programas clave en todos los niveles de asistencia, es uno de los programas de prevención primario que más se impulsa, ¿verdad? Porque pues son las infancias a las que tenemos que ir apuntando también para que la salud de ellos no sufra algún quebranto, ¿verdad? Y evitemos así el auge de patologías que en algún momento se han ido erradicando, o que evitemos así patologías secundarias a una mala nutrición, ¿verdad? Estos, como les vuelvo a repetir, son ejemplos específicos de prevención primaria, pero no son los únicos que existen, tenemos muchos más. El siguiente nivel es la prevención secundaria. La prevención secundaria, en esta pues tenemos que las acciones específicas son el diagnóstico precoz del paciente, el tratamiento temprano y oportuno y la limitación del daño que se puede ocasionar por la enfermedad. En esta nosotros ya estamos actuando en el periodo patogénico, cuando la enfermedad ya está establecida, ya tenemos síntomas clínicos, ya tenemos un daño celular a nivel tisular, a nivel de órgano, etc. Es cuando nosotros ya estamos entrando en prevenciones secundarias. Cuando las enfermedades, por ejemplo, no tienen curación, se orienta mucho a incrementar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes, incluyéndose entre estas medidas aquellas de orden, por ejemplo, terapéutico, ¿verdad? Físicos, dietéticos, medicamentosos, ortopédicos, quirúrgicos o psicoterapéuticos inclusive. Y tener un control de factores de riesgo. Todo esto se logra a través de un diagnóstico precoz y oportuno. Y a esto tenemos que añadir el tratamiento adecuado que se le otorgue a ese paciente. Pero para todo esto, para poder dar una buena prevención secundaria, necesitamos de personal adecuado para realizar un buen examen clínico y físico de los pacientes. Y también de personal que esté capacitado para la realización de tamizajes. Ejemplos de este tipo de prevención podrían ser los tamizajes que realizamos para detección temprana de tuberculosis o para la detección temprana de VIH, o incluso el seguimiento de la mujer embarazada para su diagnóstico temprano, su tratamiento oportuno y en cualquiera de las causas o en cualquiera de los casos una referencia oportuna para la resolución del estado gestante de la paciente, ¿verdad? Vuelvo a repetirles, estos son unos pocos ejemplos de los muchos tantos que tenemos en la prevención secundaria. El siguiente nivel de prevención es la terciaria. Y ya en esta estamos incluyendo la rehabilitación y se enfoca en reducir el impacto de las enfermedades de larga duración y la discapacidad mediante la reducción y limitación del deterioro
también de la discapacidad y de la minusvalía. Estamos también enfocados en minimizar el sufrimiento y maximizar el potencial de años de vida útil de los pacientes. El propósito final de la prevención terciaria es la mejora de la calidad y de la esperanza de vida del paciente. Estamos involucrando acá la rehabilitación física, la rehabilitación psicológica y la rehabilitación social, en caso de que algún tipo de invalidez o alguna secuela motora o neurológica afecte al paciente. Todo para la reincorporación adecuada del paciente a la sociedad. Ejemplos de este tipo de prevenciones podrían ser la administración de tratamientos antirretrovirales a pacientes positivos para VIH. ¿Por qué? Porque se sabe a estas alturas que el tratamiento antirretroviral en pacientes implementado de manera oportuna, de manera precoz, a aquellos que han salido positivos para VIH, les otorga una mejor calidad de vida, les ofrece tener menos complicaciones, también les da la opción de llegar a ser indetectables, ¿verdad? Entonces, el tratamiento antirretroviral es una de las prevenciones terciarias que utilizan, por ejemplo, las unidades de atención integral, que están incluidas en muchos de los hospitales nacionales. Otro ejemplo de una prevención terciaria puede ser la hemodiálisis, que se ofrece a pacientes con insuficiencia renal crónica. Este tipo de servicios los ofrecen de manera semi-privada algunas organizaciones y de manera gratuita otras organizaciones, y todo es para que mejoren los niveles de vida, la calidad de vida, maximizar el potencial de años de vida útil de los pacientes. Hay muchísimos pacientes renales que viven muchos años con tratamientos como hemodiálisis o como tratamientos con diálisis peritoneal, porque actualmente todavía el reemplazo renal no es un procedimiento tan constante, no es muy visto actualmente, todavía no se hace de manera rutinaria, aunque muchos de los pacientes lo necesitan, ¿verdad? Dentro de este nivel de prevención, a mí me gusta recalcar el hecho de que como personal sanitario, como personal que labora en una institución pública, está entre nuestras obligaciones incluir la rehabilitación del paciente, incluir ese tratamiento físico, terapéutico, psicológico, para poderlo volver a reintegrar a la sociedad. Y sí, muchas veces se hace. Sin embargo, cuando nosotros tenemos pacientes que han sufrido algún tipo de discapacidad motora o neurológica, es un poco desolador el panorama de sociedad que tenemos, porque la sociedad no está hecha para pacientes que sean usuarios de sillas de ruedas, no está hecha para pacientes que hayan perdido la vista, que sean ciegas, no está hecho para pacientes que no escuchen, o sea, que sean sordos. No está hecho para pacientes que usen prótesis de miembros inferiores o de miembros superiores. Es ahí cuando nosotros estamos viendo que realmente la salud pública no está tomando todos los niveles de prevención, o no todos los niveles de prevención están siendo tomados con la importancia que se debiera. Porque sí, nosotros podemos rehabilitar a un paciente en silla de ruedas. Le vamos a dar su silla de ruedas, le vamos a dar tratamiento o acompañamiento psicológico, le vamos a dar terapia física porque la va a necesitar. Por la razón que haya sido, perdió X o Y extremidades inferiores y ya no se puede movilizar de manera, entrecomillada, normal. Sin embargo, nosotros hicimos esa parte, pero la sociedad externa no está preparada para un usuario así. No hay rampas. Las rampas que están
no están hechas de manera adecuada, o son muy empinadas, o tienen un grado de inclinación muy elevado, o está mal colocada la rampa, o algo obstruye la rampa. No contamos con sitios para usuarios de sillas de ruedas en entradas de algunos edificios gubernamentales o de algunos centros comerciales, por ejemplo. ¿Existen parqueos para personas con silla de ruedas? Sí existen, pero la cultura de la sociedad no nos está permitiendo que esos usuarios hagan uso de ese aparcamiento especial. A veces uno, en la premura de lo que tiene que ir a hacer al centro comercial, se estaciona en un aparcamiento de una persona con silla de ruedas, y eso no debiera ser. Yo entiendo que es un poco complicado, son culturas, y uno como personal sanitario tiene que dar esa constante educación, y tenemos que estar viendo que se pueda ofrecer la mejor calidad de atención a nuestros pacientes, pero también es importante que en esto se hable de poder incorporar muchas políticas que entraríamos en el nivel de prevención primordial, pero también prevención terciaria juntas, para implementar políticas y que estas puedan ser válidas y que puedan ser establecidas para que muchas personas tengan una mejor calidad de vida tras una rehabilitación, y que puedan ser útiles a la sociedad sin sentirse una carga, o sin correr riesgos porque esta ciudad o porque este país todavía no está hecho para personas con algunas discapacidades. Después de mi gran corto discurso del tema de personas con discapacidad y la pequeña sociedad que tenemos que todavía no ha avanzado, pasamos a la prevención cuaternaria, que se refiere a las políticas y procedimientos dirigidos a la prevención del sobrediagnóstico y de la sobremedicación, mediante la reducción de intervenciones médico-sanitarias excesivas que son producto de la construcción social de la enfermedad, las que están fuertemente influenciadas por los intereses corporativos y las desregulaciones que existen nacionales. La comercialización de la enfermedad, por eso coloqué $1 abajo de un estetoscopio, porque eso es lo que nos representa la comercialización de las enfermedades, o hablar la mercantilización de las enfermedades, que en inglés se traduce con el término de disease mongering. Describe la confluencia de intereses por parte de algunos médicos, algunos profesionales de salud, algunas compañías farmacéuticas, algunos grupos de defensa del paciente y los medios de comunicación, de que se exagera la gravedad de la enfermedad y de la capacidad de los fármacos para curarlos. En este enfoque se considera a la salud como un bien más, un bien de consumo más, y por tanto va a estar sometida a criterios sociales y a modas, va a estar sometida a fuerzas políticas y económicas, incluso va a estar sometida a leyes de mercado que van a llegar a dirigir algunas actuaciones del sistema de salud, y esto es bastante preocupante. Y estos serían los 4 niveles de prevención en salud. Anteriormente, al principio de esta clase, ya había descrito un modelo de historia natural de la enfermedad que era aplicable para enfermedades transmisibles y no transmisibles, fuesen agudas o crónicas. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que no existe un modelo de la historia natural de la enfermedad que sea único, y en este modelo que les estoy presentando hay 2 definiciones más versus el modelo anterior que estábamos manejando. En este modelo se asume que los casos clínicos de enfermedad pasan por una fase preclínica detectable, y que en ausencia de intervenciones la mayoría de los casos que sean preclínicos van a progresar a la fase clínica. En este modelo, los periodos de tiempo de cada etapa son muy importantes para la detección, el tamizaje y la intervención con medidas preventivas y terapéuticas sobre los factores que son el agente, el huésped y el ambiente. Específicamente en las enfermedades transmisibles, encontramos el periodo de latencia,
y en el periodo de incubación. Y estas dos se definen de la siguiente manera. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde la exposición a la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la exposición hasta la presentación de los síntomas. En el caso de las enfermedades no transmisibles, la terminología difiere un poco y se considera que el periodo de latencia corresponde al periodo que transcurre entre el desarrollo de la enfermedad subclínica hasta la presentación de los síntomas en los pacientes. Esto es lo que sería en cuanto al modelo de la historia natural de la enfermedad. Aquí estaríamos concluyendo el segundo tema, que era la historia natural de la enfermedad y la causalidad, que fue el primer tema que estábamos viendo en esta clase. De momento vamos a tener una hoja de trabajo porque es muy importante que tengamos bien establecidos los términos y que los diferenciemos de manera correcta. De igual forma, es mi interés que ustedes puedan quedarse con esta información bien establecida y puedan usarla más adelante en sus labores o en sus distintas funciones administrativas o aplicadas a la atención de los pacientes. Entonces, esta hojita de trabajo va a estar subida en la plataforma de Classroom y yo la estaré checando cuando ustedes la suban. No hay un tiempo límite de entrega, ustedes me lo pueden enviar en el momento en que consideren. Obviamente tiene que ser previo a la finalización de este curso, por favor. Sepan que pues obviamente las clases van a ser un poco más pesadas en cuanto a los temas en sí. Necesito que no pierdan el hilo de la información y que puedan ustedes realizar las hojas de trabajo de manera espaciada y no de golpe, para que no sea aburrido ni desagradable para ustedes. Siempre les estoy bastante agradecida con el apoyo del curso y el interés que ustedes están tomando en él. Por favor, no dejen de visitar la plataforma de Classroom. Si hay algo en lo que yo pueda ayudarles, pueden comentármelo en la plataforma o directamente a mi persona para el apoyo respectivo. Nos estaremos viendo en una próxima sesión y gracias por tomarse el tiempo para este aprendizaje. Yo me despido, soy Saray Granados y nos veremos en una próxima clase.